de las ciencias sociales, PhD precisamente en estos campos de la investigación de las ciencias sociales, para tratar el tema relacionado con la crisis climática que vive el mundo y que por supuesto estamos viviendo los efectos en nuestra ciudad, en nuestro país, en el subcontinente americano, en Sudamérica, y necesitamos mirar o escuchar esta perspectiva. Hemos realizado un análisis desde el ámbito sociológico, perdón, desde el ámbito tecnológico, desde el ámbito económico, ¿no? Incluso un análisis, yo diría, desde las técnicas tradicionales de la búsqueda de los recursos o de las técnicas o de los mecanismos para eh, atraer el agua por mecanismos naturales. En fin, hemos estado preocupados permanentemente por esta problemática. La ecología ha estado presente en nuestro programa también. Así que una mirada social, una mirada de la investigación de las ciencias sociales es lo que en esta mañana queremos dar énfasis en nuestro programa, amigas y amigos oyentes a quienes nos acompañan en esta programación. Doy la bienvenida al doctor Jaime Chuchuca Serrano. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos. Encantados de escucharle y de compartir con usted, por supuesto, esta preocupación de todos los ecuatorianos. El día de ayer nomás se mencionaba que en 2 días hubo una 27 incendios en la capital de la República, tres de ellos de los más grandes, ¿no? Así que nos parece impresionante lo que está pasando con nuestra naturaleza, con nuestra madre naturaleza, con la Pachamama y con nuestro entorno en general. Buenos días, Jaime, encantados de escucharle. Muy buenos días, Bolívar. Precisamente creo que una de de los problemas más grandes que atraviesa pues el planeta y también nuestro país se refiere a la planificación medioambiental y a la relación de las actividades del ser humano con la naturaleza. Y esto es un problema muy grave. Diferentes teorías han calificado por ejemplo, del cambio climático. La otra creo que es un poco más aguda del calentamiento global, que son diferentes. El cambio climático siempre va a existir, pero la del calentamiento global se refiere a que estamos en un proceso invernadero y hace décadas hay un calentamiento en diferentes partes del planeta. Sin embargo, yo creo que parte de de las sequías que corresponden con el problema del calentamiento global y los cambios naturales tienen que ver también con la actividad del ser humano en las zonas selváticas y en los bosques naturales que tienen los países. En el caso del Ecuador, hay mucha deforestación alrededor de las cuencas hidrográficas, lo cual hace también que las corrientes del viento no puedan defender las zonas de las cuencas hidrográficas. Y esto es algo también que los climatólogos han estudiado, precisamente porque los bosques son protectores dentro de los ecosistemas en los que nosotros estamos, sean de grandes extensiones o pequeñas extensiones, como en el caso de Cuenca, de la cuenca hidrográfica del Paute y algunas otras. Y eso ha hecho también que producto de las sequías, esto está conectado con los apagones de la crisis energética también, aunque la crisis energética tiene que ver también con la planificación gubernamental, porque tenemos un parque termodinámico que si estuviera al 100% no tendríamos en realidad apagones. Esto desde el punto de vista cuantitativo y técnico. Sin embargo, el problema de los incendios se presenta también de modo accidental, de modo casual, podríamos decir, incidental, pero también hay incendios planificados. Y este es un patrón que hemos venido viendo durante la última década, por ejemplo, en el caso de Brasil, donde se han quemado millones de hectáreas, igualmente en Bolivia, en el Ecuador, hasta el jueves anterior, había un reporte de 35.000 hectáreas quemadas. Ahora para esta semana, obviamente serán mucho más. Y lo más problemático es que en el caso de la capital que usted mencionaba, el ejemplo, estos incendios son céntricos en el Panecillo, en Guápulo, en Bellavista, en el Parque Metropolitano. Para quienes
no han ido a Quito, el incendio de Huápulo, decía, es quizá como si se quemara el bosque de Monaya aquí en Cuenca. Entonces, nos encontramos muy cerca de los barrios, de las montañas, de zonas boscosas, en los cuales es difícil de contener. Además que hay una veintena de casas quemadas, 100 personas desalojadas cerca de Huápulo, pero los incendios continúan. Y esto ha sido aprovechado desde el punto de vista gubernamental del oficialismo, pero también de la oposición. Y se votan de lado y lado también las culpas y las responsabilidades, tratando de evadir también los problemas de los apagones. Y aquí hay un discurso político que hay muy instrumentalizado, que hay que tratar de comprender el porqué de esta situación. Porque si bien el estiaje ha colaborado con los apagones, también hay un efecto shock aquí. Yo quiero mostrar una de las hipótesis que también los incendios pueden ser montados como distractores por las mafias para las diferentes actividades criminales, como por ejemplo el narcotráfico, también los negociados, contrataciones en contubernio con mafias que se encuentran dentro del Estado. Es una hipótesis que podemos sentar precisamente por estos distractores que se ha llamado los incendios. Y también el oficialismo ha utilizado en estos días los incendios como distractor frente a los apagones, porque también aquí hay un producto de negligencia respecto a los apagones. No hablo respecto a los incendios, una negligencia respecto a los apagones. Y solo voy a poner un ejemplo para que se vean los datos. Ayer revisaba que, por ejemplo, la Termo Esmeraldas número 2 fue construida con 104 millones de dólares en 2 años, de 2012 a 2014. En 2014 entró a funcionar. Produce más de 100 megawatts. Se ha contratado una barcaza de Car Power Ship de origen turco que produce alrededor de 100 megawatts. El día de ayer bajó a 12 megawatts, es el 12%, y se contrató con 179 millones de dólares para 18 meses. Aquí hay una diferencia muy clara. La Termo Esmeraldas 2 nos sirve y nos queda en propiedad para los ecuatorianos, mientras que la barcaza turca seguirá a los 18 meses de aquí. Y la potencia obviamente es distinta y diferente. Ahora, no ha habido mantenimiento de Termo Esmeraldas y está trabajando al 50% de lo que debería trabajar. No produce los 100 megawatts que debería producir. Y así hay un sinnúmero de ejemplos. ¿Esto a quién corresponde? La culpa de la contratación. Y es una contratación de la barcaza que se venía anunciando desde el gobierno anterior, desde el gobierno de Lazo. Así que no es netamente solo culpa de este gobierno. ¿Por qué no ha habido mantenimiento de la Termo Esmeraldas? Esto también corresponde a todos los gobiernos, pero también a este gobierno, porque ya estamos a un año. Y les digo yo a quienes nos escuchan, si es que nosotros hubiéramos empezado a construir una nueva térmica en octubre del 2023, ahora ya tendríamos avanzado el 50% de la construcción, porque 2 años se demoró. Y con la técnica de hace 10 años. Con la técnica avanzada, 10 años después, obviamente tendríamos mayores avances. Entonces, estos fenómenos están relacionados. Jaime, Sequías, incendios, apagones. Jaime, no podríamos dejar de tener en cuenta que la Revolución Ciudadana lo está diciendo, pero que el gobierno de la Revolución Ciudadana sí mantuvo, y creo yo, es una apreciación periodística, personal, de reconocimiento de que el gobierno mantuvo la propuesta de lo que denominó la matriz energética como el cambio de la matriz productiva en el país, ¿no? A tal punto que lo recordaba el presidente, este, eh, el presidente, el presidente de la Revolución Ciudadana, Correa. el presidente Correa, este, digo yo, lo recordaba con facilidad de que incluso se exportaba energía, ¿no? Yo creo que eso es valioso. No sé qué papel juega esta circunstancia, esta especial referencia en la política en este momento. Para entender un poco los problemas eléctricos, ya venimos un año, creo que casi completo, viendo los últimos cambios y transformaciones del parque eléctrico ecuatoriano, así que creo que podemos adaptar un poco las etapas. La primera etapa es muy grande
de muchos años y es de intervención extranjera, con claros problemas también en el cual en el año 60, la década del 60, por ejemplo, INESEL logra planificar un tanto la energía ecuatoriana. En la década de los 90 podemos ver los nuevos, se regresa a los negociados internacionales y a los grupos privados que quieren llamar inversión privada, pero al final quieren que el Estado gaste el dinero para hacerse ellos con las utilidades. Y ahora en esta etapa hemos regresado nuevamente a a esta fase de negociaciones. Hay un cambio, sí, entre los años 2007 y 2013, más o menos, podría decir, en que se construyen numerosas hidroeléctricas. Las 8 más grandes del país son 14 hidroeléctricas que producen energía hidráulica. Aquí la crítica más grande que hay al correísmo es la poca planificación en la construcción y los sobreprecios. El ejemplo que antes hablaba, por ejemplo, en Termo Esmeraldas también hay denuncias de sobreprecios, en el caso de Coca-Cola Sinclair también, y la construcción en una zona erosiva. Entonces, esta es una crítica grande que también se le puede hacer al gobierno, pero hay una salvedad quizá a la época del correísmo, y es que sí había el cumplimiento del plan maestro que viene desde los años 70, que es construir una empresa eléctrica, una generadora eléctrica, ya sea hidroeléctrica, térmica, eólica, fotovoltaica, geotérmica, pasando un año. Cada año se aumentaba 300 megawatts o 200 megawatts. Cada 2 años había una nueva generadora construida. Eso sí es una de las cosas que cumplió el gobierno, a pesar de las críticas que le podríamos hacer al gobierno de Correa. La poca, no son construcciones amigables, son en zonas erosivas, los problemas económicos, etcétera, la baja calidad en los materiales, numerosas críticas, pero había esa construcción. Ahora, ¿qué es lo que sucede en los gobiernos de Moreno, Lazo y Noboa sumados? No hay Esa una sí es sola nula construcción completamente, nueva, no ¿no? hay planificación. Esa sí es nula la gestión en esta matriz, en este campo energético, realmente es nula y eso estamos pagando en este momento, ¿no? De tal manera que se puede contrastar estas dos realidades, aunque yo no quiero desconocer que efectivamente en la época todo el andamiaje de corrupción en el país, en la época de Correa, está presente ahí, ¿no? Y no podemos dejar de lado eso que ha estado caracterizando. Quizás algún otro elemento que caracterice esta polarización, Jaime. Además, hay otro problema esencial aquí, y es que también sí se ha gastado dinero en mantenimiento, porque el discurso de muchos técnicos que han trabajado en el Estado es que no ha habido gasto en mantenimiento. Ahora, la cuestión es cómo se está utilizando ese dinero en el mantenimiento. Por ejemplo, el gerente de Selec, ex gerente de Selec, Gonzalo Uquillas, decía que se necesitaba alrededor de 84 millones de dólares para poner al 100% el parque termoeléctrico. Sin embargo, vemos que se ha gastado más de esa cifra en mantenimiento. Hasta el año 2022-2023 se superan los 200 millones de dólares en mantenimiento. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Es que se han comprado motores, generadores, etcétera, de muy baja calidad de años pasados. Algunos generadores se revela más de 60 que no son del año 2024, sino que son del año 2015. Entonces, todo este tipo de cosas ha hecho también que no se pueda mantener el parque térmico y hemos tenido ya un año. Los apagones empezaron en octubre del 2023. Cantones de la costa del Ecuador han tenido 11 meses de apagones por supuestamente estar en mantenimiento. Toda la semana se les cortaba la electricidad. Nosotros, en el caso de la SUAY, por ejemplo, vamos a ajustar, si es que es en septiembre, alrededor de 4 meses sin energía. Y recordemos que en octubre también hubo apagones del año anterior, posiblemente tengamos apagones también en el mes de octubre de este año. Además que las otras barcazas apenas entrarán a trabajar en noviembre, que contrató el gobierno. La primera barcaza no ha tenido una muy buena conexión, hay sobrecargas, esto es lo que se ha referido a través de Car Power Ship y también de CELEG y CENACE, que hay sobrecargas y hay una muy mala conexión. No hay los buques para satisfacer el combustible, por eso el día de ayer bajó a 12 megawatts apenas de producción
eh, térmica. Entonces, Jaime, tenemos un grave problema aquí que tendremos que Jaime, afrontar. Y si no hay construcción, el próximo año también habrán apagones. Eso es el Jaime. problema, Bolívar. Me pregunto por los entretelones de esto, ¿no? Yo doy algunos rasgos, usted ha mencionado algunos de ellos. Primero se anunció la existencia de mafias en el sector eléctrico. Digo yo porque esta diferenciación que hago reconociendo la obra de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y la ineptitud de las siguientes dos administraciones y de esta que se está quedando también, nos preocupa qué es lo que pasa con esa denuncia de las mafias en el sector eléctrico, por una parte. Por otra parte, pareciera que hay boicot, ¿no? Creo yo que el investigador averigua un poco qué está diciendo la autoridad y qué está por detrás, ¿no? Qué está oculto. Y algunos de los voceros de este gobierno han dicho casi directamente que hay PhDs, por llamarlo de alguna manera, como lo llamó el propio presidente, ¿no? Es decir, altos funcionarios de estos grupos o de estos sectores que están metiendo la mano intencionalmente. Y usted mencionó que podrían haber voces o sectores interesados en el narcotráfico, por ejemplo. ¿Cómo analizar esta realidad? Voy a decir una expresión coloquial. El presidente y el gabinete ministerial se ha puesto la soga al cuello, pero por ellos mismos, no es que es otra mano la que está poniendo la soga al cuello, son ellos mismos. Y el discurso del presidente, un discurso ideológico político, al igual que el de los ministros, con muy baja capacidad técnica, no reconocen la negligencia, las culpas y las responsabilidades que tiene el gobierno. De tal forma, también un segundo aspecto es que el presidente no se ha dedicado a gobernar, sino a hacer campaña. Él está en campaña permanente. Desde el año 2023, también se encuentra en campaña en el año 2024 y no le ha dado tiempo para gobernar. Ahora estamos también en un nuevo proceso electoral que votaremos los ecuatorianos en febrero del 2025. Así que en campaña electoral todo vale, dicen ellos, y de tal forma que no pueden asumir culpas y negligencias porque eso le acarrearía una disminución de votos. Sin embargo, incluso para si nos escuchan también gente del novoísmo, un buen gobierno sería la mejor campaña para Daniel Noboa, pero eso no está existiendo en el país. Y podemos ver también cómo la falta de planificación en el tema eléctrico nos está llevando a negocios de grandes pérdidas. Algunas sumatorias revelan que estamos alrededor de los $1.000 millones gastados en crisis energética desde el mes de octubre del 2023 al mes de septiembre del 2024. Algunos otros periodistas de la defensa hacían una sumatoria de $1.200 millones. Entonces, este es un gasto tremendo. ¿Cuántas hidroeléctricas, térmicas, eólicas, fotovoltaicas se podrían construir con $1.200 millones? Y aquí hay una pregunta clave que nos hacemos todos los ecuatorianos y no hay necesidad, yo creo que, de tener mucha técnica para decir si preguntarse si estos $1.200 millones en realidad no se están arrojando a los negociados y de las mafias internas que tiene el mismo gobierno y el Estado. Porque Santos Albite dice haber dejado, al igual que el presidente Lazo, ha dejado firmado más de una decena de convenios de inversión privada. Yo he revisado algunos de estos convenios y estos convenios dicen lo siguiente, que ellos no podrían empezar a construir ninguna generadora eléctrica de ningún tipo si es que no se crea un fideicomiso. Este fideicomiso necesita tener el aporte del dinero del Estado y que el Estado garantice pagar toda la generación eléctrica una vez que se ha construido la generadora. Ahora, el aporte de la empresa privada no está dado por ningún porcentaje. La empresa privada puede aportar el 1%, el 20%, el 50%, pero ellos quieren que les paguen después toda la generación eléctrica y que asuma todas las responsabilidades del Estado. Entonces, ¿qué se está haciendo? Es decir, se está poniendo solamente el nombre, la marca, la firma de la empresa privada y quien va a asumir todos los gastos, los costes, es el Estado ecuatoriano. Este tipo de negociados en realidad le están metiendo la mano en el bolsillo de los ecuatorianos. Entonces, no es como dicen muchos economistas, generalmente del oficialismo y del lado neoliberal o del neoclasicismo, que dicen que la inversión privada va a salvar a los ecuatorianos. Podría colaborar si es que es una inversión privada honesta, bien trazada en cuanto a los porcentajes,
en las responsabilidades y riesgos, porque si no, asume todo el Estado y todo el dinero en utilidades se va a llevar las empresas privadas. Pongo un ejemplo más para que se vea cuál es el problema de la inversión privada. Tenemos dos megamineras trabajando ahorita, operando en el Ecuador, Mirador y Fruta del Norte. Ellos pagan 5 centavos y se les subsidia cada kilovatio hora, cuesta para ellos 5 centavos y el Estado les subsidia. Por ejemplo, Fruta del Norte produciría alrededor de, para lo que es 745.000 personas que utilizan kilovatios horas al día. Al igual que el Mirador estaría como 1.800.000 personas, solamente sumado a la energía que consumen estas dos mega eh, mineras, podríamos dar electricidad a algunas provincias. Entonces, véase cuál es la calidad de negocios e inversiones que ha contratado el Estado. Entonces, Jaime, a ver, en este rompecabezas encontramos la presencia y la acción gubernamental, ¿no? Por una parte, que efectivamente tiene una caracterización muy típica de estar cercano a los intereses privados y a ver si puede privatizar algo de allí, me parece. Dos, esto de las mafias de los sectores eléctricos, que yo diría un poco tiene que ver más bien apropiadamente con el sector eléctrico. Ahí hay una fuerte organización sindical. Yo recuerdo de los años 80, de los años 90. En fin, Edgar Ponce, por ejemplo, era uno de los máximos líderes del movimiento sindical ecuatoriano y era un eléctrico, por ejemplo. Y en general, ¿no? Podríamos decir que ese sector es bien importante, qué papel juega allí. Y el otro es lo que usted ha mencionado también, la empresa privada. Es decir, en este rompecabezas, en este complejo de intereses industriales, laborales, gubernamentales, etcétera, hace falta un debate transparente en el país, digo yo, configurado por supuesto por el periodismo más serio del país, que haga posible un conocimiento claro y lo mejor para el país. Qué bueno que pudiéramos ceder un poco los intereses personales, sectoriales y encontrar un buen plan, una buena planificación para el país entero, Jaime. En realidad lo que está sucediendo en el Ecuador también es que este tipo de gobiernos han asumido una planificación para tratar de privatizar y que distintos grupos que están relacionados con los gobiernos se hagan cargo de las empresas públicas. Podemos ver cómo en el año 2023, por ejemplo, eh, el presupuesto general del Estado que genera el gobierno a través del presidente de la República se apropió, podríamos decir, o tomó 4.800 millones de dólares de las empresas públicas. Y es dinero que sirve para mantenimiento, para generación, inversión pública en las empresas, en cada una de ellas. Ahora hay denuncias, incluso también del sindicato de Petroecuador, que se tomó de las cuentas de Petroecuador 600 millones de dólares, pero en este país no hay crítica alguna sobre este suceso. Pero también de Senace y de Selec se tomaron otros cientos de millones de dólares para alimentar el presupuesto del gobierno, cuando en realidad son ganancias o utilidades que generan las propias empresas públicas que deberían servir para su propia inversión, planificación y mantenimiento. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Por qué se dejan las cuentas de Petroecuador en cero en una época de crisis energética y de crisis también de Petroecuador? El año anterior teníamos ya un bajón terrible de producción petrolera y ahora, pues, en algunos meses hemos tenido 280.000 barriles de producción petrolera, 370.000 barriles de producción petrolera y lo normal eran más de 480.000 barriles de producción en petróleo. Esto significa también una disminución de producción en el petróleo. El presidente anterior, Guillermo Lasso, dejó privatizando 14 bloques petroleros. Ahora se habla también de privatizar el bloque Amistad, así como otros bloques petroleros y de gas. Y uno de los problemas de las térmicas es que no hay suficiente combustible, gas, diésel, gasoil, fuel oil para que puedan funcionar. Y esta situación es que no hay entonces en realidad un compromiso, una responsabilidad de los funcionarios dentro del gobierno para poder cumplir con las necesidades que tiene el país. Entonces, vinculado al problema de la privatización.
al plan de la privatización está vinculada la negligencia y la torpeza de actuación con la que han venido actuando los gobiernos anteriores y el presente gobierno de Daniel Noboa. Perfecto. Queda claro entonces, amigas y amigos oyentes, que a este gobierno nacional debe entender la necesidad de ir más allá de esta plena, de esta parcial postura del plan privatizador, ¿no? Del plan por la privatización, ha dicho Jaime, y obviamente la negligencia que obviamente está trayendo estos problemas que estamos viviendo. Ahora, otro elemento, Jaime. Este, a mi entender, hay una línea de pensamiento, una línea de opinión pública, una especie de sentir nacional en este momento por recuperar el cuidado de la naturaleza, el cuidado del agua, por sembrar árboles, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que el calentamiento global es un fenómeno mundial que nos está llegando y por lo tanto la gente, yo digo, hay un movimiento entero por eh, una nueva actitud frente al agua, frente a la naturaleza, frente a nuestros ríos, frente a nuestras tierras, frente a nuestros cultivos. Jaime. Una cosita antes de olvidarme, Bolívar. Quería decir también que el gobierno debería salir del discurso del boicot, del complot o las diferentes cosas, que se cae un árbol o la falla humana, y asumir sus culpas y planificar mejor los eventos, porque esto nos va a durar para largo. Estamos en un proceso electoral, también Nadine Novoa está entre en los primeros lugares, y en todo caso, gane él o gane otra persona, deberían planificar bien el problema eléctrico, porque este es un asunto central para las próximas elecciones. Cualquier persona que gane en 2025 va a tener que afrontar este problema de los apagones y la crisis energética. Esto quiero dejar apuntado. Y es verdad que el problema de la crisis energética pasa también por una planificación armoniosa entre las actividades del ser humano con la naturaleza, porque el ser humano es parte de la naturaleza. Esto nos cuesta entender todavía, a pesar de que es una tesis muy antigua ya. Marx, Fichte, la filosofía alemana también lo decían. Marx, por ejemplo, dice, hay una ruptura del metabolismo social a través del capitalismo. Y no solamente eso, sino hay una ruptura del metabolismo universal, porque estamos acabando. El día de ayer salió un reporte de Naciones Unidas de que el planeta ha consumido en 7 meses lo que la Tierra demora en regenerar un año. Y esto es un estimado muy pequeño. Esto altera completamente el ciclo del agua, por ejemplo, que usted hablaba también, Bolívar. El ciclo del agua necesita tener ecosistemas que se encuentren trabajando, bosques, selvas, en un ambiente armonioso con actividades humanas que no perjudiquen la formación de los suelos forestales, que también filtren el agua, se mantengan anclados los árboles también y mantengan o prevengan socavones, inundaciones, porque esto es el otro problema. Así como hay sequías más agresivas, del otro lado hay inundaciones mucho más agresivas, como por ejemplo en Japón. En zonas que antes casi no tenían agua, ahora ellos tienen inundaciones. Y esto también puede percibirse acá en Ecuador. Entonces, la situación es que la crisis energética, más la obra pública y obra privada que se venga a realizar, debe tener una armonía con la naturaleza, porque de otra forma en los siguientes años para las futuras generaciones vamos a dejar un país mucho más complicado del que tenemos ahora. Tenemos un ejemplo cercanito que es nuestra vía a la costa por las lagunas del Caja, ¿no? Por el Parque Nacional del Cajas, rompiendo toda esa estructura. Y ya se hizo una vez, pero no vamos a volver a hacerlo, ¿no? Ya se está queriendo otra vía, ¿no es cierto? Obviamente con consecuencias enormes en el campo de los humedales, en el campo del páramo, en donde están las fuentes de agua, por ejemplo, Jaime. Las zonas de recarga hídrica también han sido comprometidas con los incendios, Bolívar. Por ejemplo, hace 3 días empezó un incendio en Molleturo, que está en el macizo del Cajas, y esto puede comprometer también a los humedales y a las zonas de recarga hídrica para el agua de cuenca. Y también hay que mencionar que en Molleturo hay pues un proyecto que fue ya suspendido judicialmente, un proyecto mega minero,
Entonces, no es al acaso también que existe un incendio allí, porque eso también es, hay ciertas planificaciones que se hacen. En los lugares donde puede haber actividad económica y productiva, se quiere ampliar la zona productiva, disminuyendo a los bosques protectores, a las áreas naturales que se deberían tener en conservación. Entonces, aquí también hay una mentalidad de ampliar la economía y disminuir la protección a la naturaleza. Lo que debería ser al contrario, ampliar la protección a la naturaleza, ser actividad productiva, pero sin poner en riesgo la naturaleza. En nuestro caso, el Cajas, las zonas de bosque primario, nativo, que incluso están alrededor también de los barrios de Cuenca, porque se van ampliando los barrios de Cuenca y se van talando los bosques. Y si talamos los bosques, también perdemos protección. Los bosques también refrigeran. Eso debe comprender bien las personas, ¿no? Refrigeran a la tierra, refrigeran a los barrios. Después decimos, ¿por qué hace tanto calor? Tenemos tanto concreto que calienta la tierra y ya no tenemos árboles que pueden refrigerar y no es necesario a veces comprar eh, aires acondicionados para refrigerar la tierra, sino más bien sembrar árboles. Esta es una de las cosas que deberíamos ir explorando y bueno, los ingenieros agricultores ambientales que nos han explicado esta materia deberían comprometerse también en educar a la población alrededor de los beneficios que nos traen los árboles, la vegetación, los bosques, los humedales, los páramos y los diferentes bosques primarios que tenemos en nuestra ciudad. Y entonces necesitamos tener una cultura y una mentalidad ecológica, ¿no? La vuelta a la tierra, la vuelta al agua, la vuelta al cuidado de la naturaleza, a sembrar nuestras plantas. Así que es urgente esta perspectiva ecológica también, Jaime. Sí, parte de la revolución cultural se encuentra precisamente la perspectiva ecológica, porque de otra manera no estamos nosotros utilizando el desarrollo, la evolución, el progreso de la técnica y la tecnología que nos permita también adaptarnos al momento y tratar de conservar la naturaleza, el ciclo del agua, porque necesitamos comprender. Esta es una batalla también cultural, mental e ideológica que necesitamos tener, porque en todas las disciplinas veo yo que existen mentalidades conservadoras, otras mentalidades mucho más progresistas, y en términos de cultura también necesitamos comprometernos al debate de la ecología y la conservación de la naturaleza, como por ejemplo en el caso del Yasuní. Tendremos que asumir también lo que va a suceder en términos económicos, pero ¿cuál es el plan? No van a decirnos, como en el caso del gobierno, vamos a cerrar un pozo petrolero y vamos a dejar activos los otros 273 para el resto de los años y vamos a ver en un futuro cuándo cerramos. Entonces, no hay una planificación en realidad alrededor de estas temáticas muy importantes que lo tienen que poner las autoridades de gobierno electas por el voto popular. Y solamente quiero terminar, Jaime, recordando entonces que la desesperación del Ministerio de Energía y Minas, del Gobierno Nacional para respaldar, por ejemplo, a la empresa minera acá en nuestros cerros, en nuestra provincia, por ejemplo, se muestra la avidez por la exploración y la producción minera, ¿no? Esos son millones de dineros, nos ilusionan a todos, incluso la Metal andando ofreciendo cursos y trabajo, etcétera, ¿no? Beneficios para sabiendo lo que eso significa, ¿no? Y la gente con sabiduría campesina, con sabiduría ancestral, diríamos, ¿no? Con la sabiduría de nuestros pueblos, está diciendo, el agua vale más que el oro. Está muy clarito, Jaime. Precisamente porque además las megamineras, por ejemplo, en Quimsacocha y en Muyeturo se quiere asentar, pero es bajo la misma lógica que han actuado las petroleras en todas estas décadas en el Ecuador. 20% se queda en el Ecuador, o a veces menos, 12%, 18%, y el resto, 80% o más, se llevan las megamineras, se llevan las petroleras, y a nosotros lo que nos dejan es la naturaleza acabada, los huecos por la búsqueda de las betas, la supuesta producción y la generación de empleo es mínima, mientras que con agricultura, con actividades productivas, con el desarrollo sostenible de la naturaleza, se pueden tener por siglos los ecosistemas. Mientras acabando con la producción minera, la explotación minera,
podemos acabar en 10 o 20 años, lo que nos podría haber durado miles de años. Entonces, esto también es una reflexión que deberíamos hacer en cuanto a la producción, pero también hay otro problema. Al cambiar el catastro minero, también se van ampliando la búsqueda de las vetas y al descubrir las vetas, muchos trabajadores que antes pertenecían o capitalistas que antes pertenecían a las mineras legales, ahora empiezan a hacer exploraciones ilegales, como en el caso de Buenos Aires, y perjudican también la naturaleza, generando problemas, conflictos ecológicos, pero también conflictos sociales, como en el caso de Ponce Enríquez, que es de nuestra provincia. Veamos que ahí está hecho un queso Roquefort, dice alguna gente cuando se va por Ponce Enríquez, porque tenemos huecos por todo ese cantón y han llegado también las mafias vinculadas no solamente a la minería ilegal, sino también al narcotráfico. Y están ahí bandas como los Muchísimas. Lobos y otras que están atentando a la naturaleza y a la sociedad. ¿Cómo no, Jaime? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana con este análisis desde la investigación social. Ese es el objetivo, mi estimado Jaime, que también desde la ciencia, desde el conocimiento, desde la investigación, podemos encontrar las mejores vías para orientar. Ojalá puedan ser sensibles frente al conocimiento que en este programa estamos ofreciendo a través de nuestro invitado en esta mañana, el doctor Jaime Vicente Chuchuca Serrano. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos. Encantados de Gracias. escucharle.